Más que todo tiene que ver con la información internacional tomada a distancia. Se conoce muy poco de China, son culturas totalmente diferentes. Cuando en China se habla de largo plazo, se habla de 500 años. Cuando en Argentina o en América Latina se habla de largo plazo, se habla del fin de semana próximo. Esto te da una pauta de la diferencia cultural, estamos en las antípodas. Y esas antípodas también tienen que ver, en cierto modo, con una influencia relativa. Yo te diría que no es, sobre todo en la agenda informativa, no es prioritario lo que ocurre en China, dentro de las fronteras chinas, porque si lo fuera, un país que se embandera con los derechos humanos, evidentemente estaría denunciando la violación de los derechos humanos en China, un régimen de partido único, con persecuciones, con problemas latentes, como es el caso de Hong Kong, como es el caso de Taiwán, como es el caso de minorías étnicas perseguidas. Y sin embargo, bueno, se da prioridad a lo urgente y no a lo importante. ¿Qué es lo urgente? En el caso de Argentina, la crisis económica, la mirada al ombligo, la necesidad de apoyo o de ayuda económica. ¿Qué es lo importante? Los valores. Bueno, los valores, evidentemente, en estos 20 años, como bien decís, no te digo que han cambiado, pero no, digamos, no se han visto priorizados en la agenda. A mí no me gusta hablar de periodismo de periodistas, es decir, no me gusta juzgar a los demás. Sé que hay gente informada, sé que hay gente que conoce a fondo, sobre todo en el ámbito académico, que conoce a fondo la realidad de ambos polos, por llamarlos de algún modo. La información yo creo que no es ni de alta, ni de baja, ni de media calidad, sino que es distante. Y es distante porque hay un problema madre, no hay corresponsales. Y al no haber corresponsales de Argentina, inclusive de varios países de América Latina, es muy difícil hincar el diente a fondo sobre la realidad de otro país, en este caso de otro continente, con, insisto, culturas totalmente diferentes. Entonces, frente a fuentes de información únicas, como es el caso de China, y en un hermetismo que también caracteriza, yo te diría, los países asiáticos en general, es muy difícil salir de esa superficialidad. Después podés hablar de periodismo militante, si vamos al caso. Es decir, aquellos que defienden a ultranza desde la revolución cultural hasta ¿qué te diría?, los confinamientos durante la pandemia en China, hasta la alianza estratégica entre Argentina y China y demás. Pero eso no es periodismo, es decir, eso es más que todo propaganda, que es justamente aquello que es la antítesis del periodismo, que es justamente informar, formar, entretener y también investigar. De parte de China, y a eso sumarle un cierto posicionamiento en varios medios de comunicación, pero a través de acuerdos comerciales. Es decir, aquí se publican inserts de China que no son necesariamente políticos, sino que te hablan de la prosperidad china, que te hablan de una clase media pujante. Yo rescato dos viajes que hice a China, entre otros. Uno en 1997, yo vivía en Washington, viajé con la Casa Blanca, Bill Clinton era el presidente, primer viaje después de Nixon, en aquel momento histórico. Y en el vuelo, el Departamento de Estado nos dio indicaciones, desde entregar la tarjeta con 2 manos
hasta no preocuparnos si la primera pregunta de un empresario chino o de alguien de China era cuánto gana y la segunda pregunta en qué lo invierte, por la curiosidad china. Y otro viaje fue en 2008. En 2008, antes de las elecciones de Estados Unidos, de Obama, y en ese momento, recuerdo que en Shanghái, en ese caso invitado por el régimen chino, en Shanghái nos llevaron a ver y a estar con una familia de clase media, en un barrio privado, muy parecido a cualquier barrio privado occidental, en el cual bueno, vivía una señora y un señor, una pareja, que se comunicaban todos los días con su hija en Washington. Esto a través de, en ese momento creo que era Skype. Y esa necesidad de decir, miren, somos como ustedes. Pero en realidad, bueno, era un maquillaje, una forma de mostrarnos la libertad. Vos caminás por las calles de Shanghái, de Beijing y tal, y bueno, además de la cantidad de gente, Xi'an y demás, la cantidad de gente que te impresiona, no ves gran diferencia con la vida occidental. Tomás el metro, viajás en transporte público y demás. Lo que pasa es que, bueno, que hay un trasfondo. El trasfondo es la imposición del discurso único, la falta de disenso entre la gente y el tema tabú. No me hables del Partido Comunista, no me hables del régimen. Hablemos de estilos de vida. Creo que más que todo ha tenido sí un impacto positivo. Un impacto positivo porque, a ver, como todo país, toda política es local, decía un legislador demócrata en Estados Unidos. Y en cierto modo uno ve la prosperidad o la presunta prosperidad de rascacielos al estilo de Nueva York, pero en el medio callejones llenos de barro en los cuales se venden serpientes como afrodisíacos, ¿no? Y uno se queda con el rascacielos. Y uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la virtud de esta gente? Y que desde 1949 le dieron de comer a la mayor población mundial, hoy superada por India, pero no deja de ser una virtud. Dos, el discurso oficial de parte de autoridades locales de la bondad de un régimen, como ocurre actualmente con un embajador argentino en China, que parece ser un embajador de China en Argentina, el cual te habla de eso justamente, de la democracia, una democracia que por supuesto no existe, no es tal. Tres, los acuerdos comerciales, es decir, ojo que a esta gente se les vende soja, esta gente trae inversiones, es todo el discurso oficial, por supuesto. Y algo interesante es la defensa de la no intromisión en los asuntos nacionales, lo cual está en discusión, está en tela de juicio, así como está en tela de juicio, bueno, es la ayuda económica, ¿es a cambio de qué? No hay información. Y no es que no haya información de China, no hay información de Argentina. Ni siquiera la oposición te puede decir en Argentina a cambio de qué es la ayuda económica de China. Entonces, frente a eso y frente también a los dilemas cotidianos de lo que te decía, de que toda política es local, evidentemente en la opinión pública puede haber una imagen relativamente favorable, pero que en el fondo tampoco es ¿cómo te diría? Es una opinión tajante. Toda la información de China está controlada por el Partido Comunista Chino.
Los acuerdos son comerciales y son coyunturales. Se incrementaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, continuaron y también se incrementaron durante el gobierno de Macri y perduraron durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto hablando de medios públicos. Y hablando de medios privados, tenés un amplio espectro y ahí no hay distinción ideológica, pero tenés un amplio espectro de medios de comunicación que efectivamente tienen acuerdos con China. Acuerdos con China por los cuales el dato interesante es que, primero, yo no sé hasta qué punto tienen impacto, porque no sé hasta qué punto la gente ve Telesur, no sé hasta qué punto la gente lee un insert en un diario que habla de China y qué sé yo, lo bueno, lo lindo que es la muralla. No tienen contenido político puro y duro, sino que son más que todo temas económicos, temas sociales. No hay una bajada de línea como podría ocurrir en otros casos. Yo creo que al ser coyunturales y en un país en crisis como es la Argentina, en tanto yo no estoy en contra de la libertad de expresión ni nada de eso, al contrario, la honro, pero en tanto eso no signifique justamente una bajada de línea política y fuera de esos inserts que muchas veces se confunden con información, que ese es un dato. Yo recuerdo en México había lo que se llamaba la Gacetilla, esto antes de que perdiera el PRI en 2000. Entonces se publicaba en los medios de comunicación de México, en los impresos, los diarios, se publicaba en la portada una columna o dos columnas en bastardilla, es decir, la letra inclinada. Era información del gobierno, pero parecía información del diario. Eso es lo que se llamaba la Gacetilla, es decir, la pagaba el gobierno y se publicaba en la portada de los diarios. En el caso de China hay una distinción. Se publica el insert con las bondades de la naturaleza y lo bueno que es vivir en tal o cual ciudad, pero en la información internacional, que depende de agencias de noticias o de medios internacionales, se está reproduciendo aquello que pasa políticamente en China y económicamente en China. Entonces me parece que hay una distinción y la gente no come vidrio. Es decir, hay que ver hasta qué punto se detiene a leer el insert que se publica, hay que ver hasta qué punto se da cuenta de que eso proviene de otras latitudes, inclusive a veces mal traducido, y repara en algo que tiene que ver con la actualidad, ya sea Taiwán, ya sea la economía, ya sea el encuentro de Biden con Xi Jinping, es decir, me parece que se preserva en Argentina y en otros países se preserva la libertad de expresión. Una cosa es la libertad comercial, que son esos acuerdos, y otra cosa es justamente privilegiar la información. Insisto, un régimen de partido único con democracias nacientes, porque bueno, si vamos al caso, en Argentina estamos hablando de 40 años de democracia, que a los ojos de los chinos son apenas un soplo en el viento. Hay una insatisfacción con la democracia que yo no sé si ponerle fecha, pero que te podría decir que viene de 2008, cuando aparecen los primeros indignados en Islandia, cuando un tipo se para frente al Congreso y con una guitarra y dice algo tenemos que hacer. Islandia finalmente llama a un referéndum y termina no pagándole la deuda externa
los Países Bajos y al Reino Unido. Eso, claro, en una isla de 332.000 habitantes no tuvo impacto, pero sí lo tuvo cuando se trasladó a España. Cuando aparecen los indignados en la Plaza Mayor una semana antes de las elecciones, y a eso se suma que se multiplica esa insatisfacción en toda España. Ya había aparecido ese movimiento de indignados en Grecia, con Syriza sobre todo. Ese movimiento de indignados se traslada en 15 de marzo, aparece en España, aparece en la Plaza Mayor, y en septiembre se traslada a Wall Street. Y a ese movimiento de indignados hay que sumarle en todas las encuestas habidas y por haber una insatisfacción con la democracia, pero más que todo en términos sociales, económicos y también políticos. Donald Trump no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se viene engendrando desde hace 30 años en Estados Unidos. Esa división entre republicanos y demócratas no es solamente política, sino que te está hablando de polarización. Y la misma polarización se traslada luego a otros países, como fue el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, como es el caso de Hungría con Víctor Orbán, y así sucesivamente hasta llegar a la Argentina. Hay países que han tomado la senda autoritaria. Cuba, que ya viene desde 1959, Venezuela, con Maduro, herencia de Chávez y compañía, y Nicaragua, con Daniel Ortega. Pero no le pondría o no le imprimiría yo el sello de no nos gusta esto, queremos aquello. Es decir, se preserva, a pesar de todo, se preserva la democracia, se preservan las elecciones. ¿Que son insuficientes? Sí. ¿Que hay poca participación después del che pibe vení votá? Es decir, después de los 2 años que median entre elección y elección. Sí. Que también hay poco compromiso en muchos casos de la misma sociedad en preservar esa democracia y en pedirle más de lo que la gente le da, sí, pero no veo yo un intento de copiar un régimen. Es decir, puede haber voceros que te digan que en China hay una democracia, en China no hay una democracia, esta es una realidad, es una dictadura de partido único, donde se violan los derechos humanos y donde hay una imposición que es la de un régimen o un partido dominante, que evidentemente tiene facetas positivas a los ojos del mundo, de determinados sectores, pero yo no he visto y no veo, salvo algún vocero gubernamental, no veo que alguien te diga, mira, lo mejor que nos puede pasar es una revolución cultural y tengamos partido único. Ojo, sí hay intentos de unificar el discurso, intentos de formar, no una dictadura, pero sí un régimen casi de partido único. Pero eso es parte de la polarización, que la tenemos aquí en Argentina, la tenemos en Chile, la tenemos en Brasil, Perú y así sucesivamente hasta llegar a Estados Unidos justamente. Sería muy ingenuo pensar que alguien te ayude sin pedir nada a cambio. Lo que pasa es que no se sabe qué piden. En el mundo normal uno va al kiosco, compra un paquete de pastillas y tiene que entregar dinero a cambio. Y lo mismo pasa, y más aún con acercamientos internacionales. Hay 2 factores que tienen que ver con esto. Por un lado, yo creo que en términos políticos, por ejemplo, el constante apoyo de China al reclamo de Argentina por las Islas Malvinas digamos que es una moneda de cambio. La no intromisión de Argentina en asuntos
que China considera propios, es una moneda de cambio. El préstamo, cuando hablamos de, cuando aquí se critica, en Argentina se critica el Fondo Monetario, que el préstamo, que no el préstamo, que la negociación, la no negociación, no hay que olvidar que China es el tercer capitalista del Fondo Monetario. Es decir, se le puede pedir ayuda a Estados Unidos, pero China está ahí. Yo recuerdo un canciller que me dijo, en una visita, después de una visita a China, me dijo: ¿sabés qué admiran los chinos de Argentina? El viento. Y yo dije, ¿cómo el viento? No la minería, no la ganadería, no las 4 estaciones, ¿no? Fueron a la Patagonia y se quedaron fascinados con el viento. Bueno, digamos que estuvo puesta la vista quizá en energía eólica en ese momento. Y a eso sumarle que toda ayuda para los ojos argentinos es coyuntural, y frente a este mundo de cambios también hay otra realidad. La otra realidad es que en algún momento Argentina va a tener que instalar el 5G. Y el 5G significa elegir. Y detrás del 5G está Huawei, que es la compañía china celular. Y a eso le tendrías que sumar la posible, que no se sabe muy bien cómo es, pero la posible intromisión de TikTok, no solo en Argentina, en el mundo entero. Es decir, hay estados, en Estados Unidos, estados que lo han prohibido entre funcionarios gubernamentales. Lo mismo ha ocurrido en Europa, funcionarios gubernamentales, legisladores, no entre la gente. Se persigue la posibilidad de que TikTok se prohíba entre la población. ¿Y esto por qué? Porque tiene la capacidad, primero, TikTok es chino y en China está prohibido, como en Afganistán y en otros países. Pero curiosamente, tiene la capacidad TikTok de tomar más datos del usuario que otras plataformas, otras redes sociales. Y bueno, digamos, lo simpático que puede ser ver los videos de TikTok y demás. No hay legislación alguna, ni hay regulación alguna, ni en Argentina ni en América Latina, sobre TikTok justamente. Yo no te digo que sea moneda de cambio, pero bueno, hay puntos en común que en cierto modo no dan para una discusión de alto vuelo político, sino que es mucho más candente. Bueno, ¿qué pasa con los yuanes? ¿Qué pasa con swap? Que yo sepa, nadie cambia en Argentina, cambia pesos o dólares por yuanes, una. Dos, la ruta de la seda, la franja de la seda, esto a lo que Argentina ha adherido. Y tres, hasta este gobierno de Alberto Fernández, BRICS, la posibilidad de que Argentina formara parte o forme parte de los BRICS como alternativa frente a la unipolaridad de Estados Unidos. Entonces son puntos en común que yo creo que no hay que excluirlos, sino que hay que debatirlos y hay que ver, bueno, de esto qué conviene y de esto qué no conviene, sin dejar de lado, insisto, los valores, que me parece que tienen más valor que precio, justamente en una relación bilateral. Pandemia. Bueno, en ese momento hubo algo curioso, y es una impresión personal. Yo estaba en España y estaba en Granada en ese momento, visitando la Alhambra, Córdoba y demás. Y me llamó poderosamente la atención que la mayoría de las personas con ojos rasgados, no digo que fueran chinos solamente, todos ya iban con mascarilla. Esto, febrero de 2020. Todavía
no había estallado, digamos, la pandemia. En Madrid, los supermercados chinos cerrados. Me llamó poderosamente la atención. Todavía no había restricciones. Las restricciones comenzaron en marzo, ¿sí? Un mes antes. Ese es un dato. Y el dato es, bueno, ¿y cómo se maneja la diáspora? ¿Cómo se maneja la diáspora china? ¿Son aquellos que huyeron de China o son aquellos que vinieron de China con algún tipo de apoyo para radicarse en otros países? Ese es un dato que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Se discutió entre periodistas? No lo veo, no lo creo. Guerra en Ucrania o contra Ucrania. Todas las miradas puestas, por supuesto, en Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin. Pero a su vez también la mirada puesta en la relación entre Putin y Xi Jinping. Queda más o menos Rusia, en cierto modo, cautivo o, digamos, necesitado de una relación más estrecha con China. Ahí sí se habla de China. Seguimos. Otras guerras. África. Sí, inversiones chinas y cómo es la penetración, pero no hay una discusión de fondo. Sí la hay en el ámbito académico, pero no la hay en el ámbito periodístico. ¿Por qué? Porque también hay algo que ha cambiado. Y lo que ha cambiado básicamente es que estamos cada vez más atados a la coyuntura, cada vez estamos más atados a lo que pasa hace 10 minutos y tenemos que analizar ahora. Entonces, frente a eso, y en muchos casos la falta de profundidad y la falta de exigencia de profundidad, quedamos presos o cautivos de la coyuntura, de lo que está pasando ahora, y quizá nos olvidamos de lo que pasó anteayer. Porque la agenda informativa se va renovando, porque ya no hay ese tiempo de análisis que había cuando la prensa era impresa. Y no estoy siendo un nostálgico, sino que yo trabajaba en un diario y bueno, como analista yo tenía toda una tarde para poder hacer un análisis, levantar un teléfono, preguntar, buscar fuentes, no Google, buscar 3 opiniones, 4 opiniones, 5 opiniones, chequear información. Entonces lo que se publicaba el día siguiente, bajo mi responsabilidad, bueno, había sido rigurosamente chequeado, porque también era la exigencia, mi propia exigencia. Hoy lo que yo veo es información a tiro de información. Es decir, lo que veo es, bueno, nos enteramos por un tuit, que es también otro tuit o X, como se llama ahora, Twitter, nos enteramos por un tuit que fulano dijo tal cosa, entonces en 10 minutos tenemos que analizar por qué lo dijo, para qué lo dijo, cuándo lo dijo, y ahí se quedó. Es decir, muchas veces, no juzgo a todo el mundo, no hay profundidad de la información, no hay debate de la información y tampoco hay editor de la información, que eso también influye. Y hay otro dato que a mi criterio es un poco preocupante, y es que los medios de comunicación no se han quedado, pero sí han sido sobrepasados por las redes sociales. Entonces hoy cualquier persona que tiene una cuenta de una red social se convierte en un periodista prácticamente. Y eso, bueno, eso desvirtúa el oficio, arte o profesión, como se quiera llamar esto. Formación e intercambio de información. Obviamente, nada suplanta, a mi criterio, el contacto cara a cara. Y conocer la realidad de otro país a través de
bueno, de un desempeño profesional absolutamente libre. Eso en China no se puede hacer. Las veces que yo he viajado, si no fui con un gobierno, fui con otro. Y difícilmente un medio de comunicación pague, argentino, ¿no?, pague una estada en China o un viaje a China. Y también es muy difícil acceder a las fuentes en China. Es decir, al margen de que la gente puede contarte cosas, cómo vive y demás, bueno, cuando querés acceder a una fuente gubernamental es todo un trámite, y a veces ni siquiera se consigue. Y eso requiere tiempo. Tenemos una diferencia abismal en cuanto a tiempo. Para lo que nosotros es urgencia, para ellos es paciencia. Cuando se habla de la paciencia oriental, no se está hablando de algo, de un cliché. No, se está hablando de algo que te puede llevar meses. Conseguir una entrevista con un canciller o con un ministro, o ni hablar con el presidente, te puede llevar años. ¿Y quién está dispuesto a pagarlo? ¿Quién está dispuesto a sostenerlo? ¿Quién está interesado? Este es otro dato. ¿Quién está interesado en hacerlo? Bueno, en países como Argentina puede haber inquietud, puede haber interés, pero no hay sustento para hacerlo. Entonces, por eso te decía, la discusión pasa por órganos académicos. Yo formo parte del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, se discute China. Yo formo parte del CARI, se discute China. Pero no estamos hablando de diplomáticos, estamos hablando de economistas, estamos hablando de políticos y de algunos periodistas, sí los hay. Que estamos aprendiendo todo el tiempo. Yo creo que se aprende todo el tiempo, no es que uno tiene ya una idea acabada y esto es así porque tal o cual lo dice. No, justamente el aprendizaje tiene que ver con el disenso, tiene que ver con aquello que te puede ir dejando, el tiempo. Hablábamos de presencia de China. En Argentina está la agencia Xinhua, y el tema es, bueno, ¿y quién la consulta? Hay acuerdo con Telam. ¿Y quién baja un cable de Telam hablando maravillas de China? Hay acuerdo con la televisión pública. ¿Y qué material hay de China en la televisión pública? Estamos hablando inclusive de información gratuita, pero esa información gratuita, ¿qué interés tiene para el ciudadano de a pie, que está lidiando con otros temas, ¿no es cierto? Y que por ahí, si no estuvo preocupado por la pandemia, luego vino la guerra de Ucrania, luego viene Armenia, con Nagorno-Karabaj, a eso sumarle los acuerdos de Abraham, a eso sumarle la masacre terrorista en Israel por parte de Hamás, la réplica de Israel, es decir, la agenda mundial, te diría yo, la agenda informativa mundial, lo podés ver en los medios de comunicación de Argentina y de la mayor parte del mundo, va con la coyuntura. Y muchas veces, salvo medios más especializados, estilo no me sale ahora ningún nombre, The Conversation o Foreign Affairs, bueno, salvo esos medios, no se ocupan en forma profunda, y a veces no lo hacen desde los dos ángulos, sino desde uno solo, no se ocupan en forma profunda. Y los que se preocupan en forma profunda, a veces son tan técnicos que espantan al lector, al televidente o lo que fuere. Es decir, no reparan, bueno, a ver, en China hay una dictadura de partido único.
Entonces Xi Jinping se reúne con Biden y bla, 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 y arreglan, y entonces Taiwán por ahora va a estar más tranquilo. Bueno, sí, pero ¿y quién se pregunta cómo vive un chino? Lo que te decía que nos enseñaban en el viaje de 1997. ¿Cuánto gana? ¿Cómo vive? Lo mismo te digo para la mayoría de los países asiáticos. Es decir, ¿quién sabe que en Japón es la mujer la que recibe el sueldo del marido y es la que le da al marido para que salga a la calle? Nadie. ¿Quién sabe que en Corea hay un intercambio con Corea del Norte, que se puede ir al Panmunjom, que vas al paralelo 38, que desde ahí ves una aldea con maquetas que cambian permanentemente para mostrarte que hay vida, cuando en realidad te parece una fábula para un chico de 5 años? Bueno, son culturas diferentes. Y eso es muy difícil verlo solamente desde el punto de vista político, económico. También hay que sumergirse en la cuestión social. Y el tema de China en particular es, bueno, el hermetismo. Es lo mismo que hablar de Corea del Norte. Es muy difícil que un norcoreano te cuente cómo vive. Se sabe, se entiende, pero es muy, muy difícil que lo haga. No creo que pase mucho, porque más allá de la campaña de Milei contra China y demás, finalmente, creo yo, va a primar el pragmatismo, y el pragmatismo tiene que ver con la economía. Y la economía en este caso tiene que ver con un intercambio comercial, en el cual cambiará el discurso. No vas a tener un Sabino Vaca Narvaja exaltando los valores de la democracia, que no es China, o del estilo de vida chino. No vas a tener un ministro de Economía como Massa, que terminó hablando de Argentina, sino, me parece, respeto mutuo, relaciones bilaterales normales. También ver hasta qué punto estos préstamos que ha recibido Argentina condicionan a Argentina, porque no se sabe, pero bueno, se ha prometido desde la Libertad Avanza que se van a respetar los acuerdos comerciales. Lo mismo pasó cuando asumió Bolsonaro en Brasil, es decir, Bolsonaro con Trump y demás. Trump, por supuesto, Trump no te digo que empezó, pero sí, con Trump estalló la guerra comercial, tecnológica y de divisas con China. Y Bolsonaro era un partidario, y sigue siéndolo, de Donald Trump. Sin embargo, Brasil le siguió vendiendo soja y siguió incorporando inversiones chinas sin ningún problema. Yo creo que corren por carriles separados, sin tanta declaración rimbombante desde el punto de vista político, y bueno, con un intercambio respetuoso de las dos partes. Evidentemente, hay un principio de no intromisión de los países en la política interna de otros países. Hubo algún roce durante la campaña en el cual China, o la vocera del régimen, le respondió a Milei, pero no va más allá. Es como aquellos países o aquellos presidentes que durante la campaña, en eso sí que me parece una intromisión, pero es una intromisión que ya se da por naturalizada, han apoyado a un candidato o al otro aquí en Argentina. Caso López Obrador, caso Nicolás Maduro, que sigue llamándolo nazi a Milei, con el agravante de que el propio embajador argentino, Laborde, lo llama nazi a Milei, esto only in Argentina. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, Pedro Sánchez en el discurso de investidura
no solo un video previo, sino en el discurso de investidura hablando de Milei como un loco. Bueno, es intromisión en los asuntos internos. De China no hubo, porque China mantiene, creo yo, mantiene un bajo perfil político. Y a eso sumarle que China jamás se llama a sí misma nación desarrollada, sino que se llama nación subdesarrollada, es decir, como que pertenece al tercer mundo y no es la potencia que realmente es.